Entonces, vamos a comenzar con el medio restador. Em, el medio restador, ¿no es cierto? El medio restador es aquel que tiene igual dos entradas, ¿verdad? Dos entradas, ¿no es cierto? Y dos salidas. Dos entradas y dos salidas. Entonces, las dos entradas va a ser A y B, y las salidas va a ser el resultado de la resta, que vamos a llamarle R, perdón, y eh, el pedir prestado, ¿no? Que vamos a llamarle P de salida, entonces PO, ¿ya? Al nosotros simular esto, bueno, perdón, al nosotros desarrollar esto en circuitos combinacionales, porque esto es desarrollado con circuitos combinacionales, tenemos R y P sub 0, ¿no? Perdón, PO. Entonces, desarrollar la tabla de verdad, tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no es cierto? Y tenemos mi salida, ¿no es cierto? 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 es 1, ¿verdad? Pero llevo un 1, perdón, pido prestado un 1, ¿no es cierto? 0 menos 1. 1 menos 0 es 0 y 1 menos 1 es 0. Perdón, perdón. 1 menos 0 es 1, ¿no es cierto? Y 1 menos 1 es 0. Y en los demás casos no hay. Entonces tengo que R es igual, R es igual a negado B más A B negado, ¿no es cierto? Y también tengo que PO es igual, PO es igual a negado B, ¿no es cierto? A negado B. Entonces esto poniendo en circuitos combinacionales, voy a tener, Niño, perdón, buenas noches. buenas noches, bienvenidos. Prendamos las cámaras, por favor, para poderles ver. Esto es A XOR B, ¿no es cierto? Entonces tengo A, tengo B, este está en XOR, ¿verdad? Este está en XOR, tengo AB, y luego tengo, esto es mi salida R, y luego tengo A negado, ¿no es cierto? Entonces, NA negado, A negado, ¿no es cierto? Perdón, no, sí, A negado por B. Entonces, esto es A negado y esto es B. Y esto va a ser PO, ¿no es cierto? Eso va a ser PO. Ya. Ahora, rápidamente, rápidamente. eh, este A, B, ¿no es cierto? Perdón, sí, el R, el resultado R, ¿no se les hace similar a la suma de un medio sumador? Miren, la suma es A XOR B y la resta es A XOR B. Es igualito, ¿no? Lo único que cambia es el pedir prestado. Miren, es A negado por B y el pedir prestado acá es AB. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es casi similar, ¿no? Es muy similar. Ese es el medio restador, ¿no es cierto? El que no considera un acarreo, más que un acarreo, un pedir prestado de entrada. Vamos con el restador completo. Restador completo. Completo.
es cierto? El restador completo, en cambio, es el que sí considera un acarreo perdón, un acarreo de entrada, no un acarreo, ¿cómo se llama? Un pedir prestado, ¿no? De entrada. Entonces tengo A y B de entrada y también tengo un pedir prestado de entrada, ¿no es cierto? De salida tengo en cambio un resultado de la resta y tengo un pedir prestado de salida, ¿ya? Entonces aquí tengo A, tengo B y tengo un pedir prestado de entrada y acá tengo ¿cómo se llama? Un R y un pedir prestado de salida. Entonces al hacer la función lógica, me queda A, B y P, ¿no es cierto? Y aquí me queda R y PO de salida. Entonces, al hacer la tabla de verdad, me va a quedar lo siguiente, ¿no es cierto? Vamos a ver, tabla de verdad, 0 menos 0, ¿no es cierto? 0 y 0 menos 1. Lo que estoy haciendo es lo siguiente, ¿no? Por si acaso, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a coger eh, el primero no, porque el primero es muy fácil. El primero sabemos que va a dar 0, 0. Vamos con el siguiente, ¿ya? El siguiente tengo así, A menos B, ¿no es cierto? Y un pedir prestado, menos un pedir prestado. Entonces lo que estoy haciendo en el siguiente, por ejemplo, es 0, menos 0 y menos 1, ¿ya? Entonces 0 menos 1, 0 y 0 menos 1, ¿no es cierto? Es 1 y pido prestado un 1, ¿no es cierto? Que lo anota acá. Entonces, aquí va a estar mi resultado, esto va a ser mi resultado, perdón, sí, este va a ser mi resultado de R y este va a ser mi resultado de PO. Bien, entonces, lo que decía aquí, no, 0 menos 0 es 0 y 0 menos 1 es 1, pero también pido prestado 1, ¿ya? 0 menos 1 es 1, ¿no es cierto? 0 menos 1 es 1 y pido prestado 1. Y 1, el resultado de estos dos, 1 menos 0 es 1. 0 menos 1 es 1 y ya pido prestado un 1. 0 menos 1 es 1. Y 1 menos 1 es 0. 1 menos 0 es 1 y 1 menos 0 es 1, sin pedir prestado nada. 1 menos 0 es 1 y 1 menos 1 es 0, sin pedir prestado nada. 1 menos 1 es 0 y 0 menos 0 es 0, sin pedir prestado nada. 1 menos 1 es 0 y 0 menos 1 es 1 y pido prestado un 1. ¿Ya? Miren, no perdamos tiempo, no perdamos tiempo en R. Quiero que ustedes vean, quiero que ustedes vean, vamos a ver, voy a poner aquí, esta es la posición 0, perdón, vamos con otro color. La posición 0. Buenas noches, Inge. Buenas noches. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no es cierto? Miren, guardemos esas posiciones. Vamos acá por un momento. ¿A dónde? Al sumador, ¿no es cierto? Miren, tengo la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Miren, S es posición 1, 2, 4 y 7. Vamos a ver en R qué posición es. R es la posición 1, 2,
4 y 7. Son las mismas posiciones. ¿Sí se dan cuenta? La suma y la resta tienen el mismo resultado. Les vuelvo y les repito. Miren, R es posición. Les voy a anotar aquí. R es posición 1, posición 2, posición 4 y 7. ¿No es cierto? Y S es posición 1. Miren, posición 1, posición 2, posición 4 y 7. Es la misma posición. Por lo tanto, el mismo resultado de S va a tener R. ¿No es cierto? No pasemos más tiempo y pongamos el resultado de R. ¿No es cierto? Ustedes lo pueden. R es igual, va a ser igual a XOR B XOR PI. ¿Ya? El mismo resultado. ¿Por qué? La suma y la resta en binarios, el resultado es el mismo. Voy a utilizar XOR en la suma y la resta. ¿Ya? PO ya no es igual. PO ya no es igual. Miren, PO sí es diferente. PO es diferente al acarreo. Eso sí va a ser diferente. Entonces, CO va a ser 3, 5, 6 y 7. PO va a ser igual a 1, 2, 3 y 7. Entonces, PO va a ser diferente. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger PO y vamos a simplificarlo hasta donde podamos. ¿Ya? Vamos a simplificar PO. PO es igual. PO es igual A negado, B negado, PI. A negado, B negado, PI. ¿No es cierto? PO es igual A negado, B, PI negado, más A negado, B, PI negado. ¿Cierto? ¿Qué más? A negado, B, PI. Más A negado, B, PI. Siguiente, A, B, PI, ¿no es cierto? Más A, B, PI. A, B, PI. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es simplificar de tal manera que se, pues, que se, que se pueda, que se pueda ver de una mejor manera, ¿no es cierto? O agrupar para que se pueda resolver con XOR. Entonces, por ejemplo, entre las primeras voy a sacar factor común A, negado. A negado y me queda B negado PI más B PI negado. ¿No es cierto? Y aquí, obviamente, se me va a eliminar el A negado. Entonces me va a quedar más B por PI. ¿No es cierto? Más B por PI. ¿Ya? ¿Por qué se me elimina? Porque aquí saco factor común. Ustedes pueden hacerlo B y PI y me queda A negado más A, que es 1. Entonces se me va a eliminar. Entonces, eso es lo que tengo aquí. ¿No es cierto? Si lo pongo en, en circuitos combinacionales, aquí tengo A, tengo B, tengo PI. Esto es una sola XOR. Tengo A, B, PI. ¿No es cierto? Y aquí tengo mi salida R. ¿Ya? Ahora, miren. Ahora miren. Tengo PO, ¿no es cierto? Tengo PO. PO es igual. Este es un XOR, ¿no es cierto? Que por cierto se me olvidó. A ver, vamos a ver. Este es A negado. Perdón, perdón, se me olvidó ponerle. A negado, paréntesis.
B XOR PI, B XOR PI más B PI, ¿no es cierto? Entonces, poniendo esto, me queda B XOR PI. Voy a hacerlo primero eso. ¿Cierto? B XOR PI. Y esto por A negado. ¿No es cierto? Y luego tengo B por PI. Perdón. Y esto está sumando, ¿no? Y aquí tengo mi resultado peor. ¿Ya? Bien, les comento, ¿no es cierto?, que la razón por la que hago esto es para que entendamos que, la razón por la que hago esto es para que entendamos que todavía seguimos en circuitos combinacionales, ¿no? De hecho, circuitos combinacionales es una técnica muy amplia para programar. Nosotros incluso más adelante ustedes en PLCs, cuando vean, ustedes pueda que utilicen o se puede utilizar esta misma técnica. Esta misma técnica se puede utilizar para programar PLCs. Entonces, es una técnica muy amplia, circuitos combinacionales, y aunque estamos en circuitos aritméticos, nosotros podemos diseñar o se diseña estos circuitos aritméticos a partir de circuitos combinacionales. Sin embargo, esto no es lo que les voy a tomar, ¿no? Esto no es lo que se vale tomar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sí se vale tomar? Lo que se va a tomar, lo que sí se va a tomar, ¿no es cierto? Es lo siguiente. Lo que sí se va a tomar es lo siguiente. Y también por lo siguiente es que se hace esto. Miren, si ven que el resultado de la resta, ¿no es cierto?, son las tres entradas en XOR. Al igual que el resultado de la, ¿dónde está? El resultado de la suma. Miren, las tres entradas en XOR, ¿no es cierto? Entonces son circuitos bastante similares. ¿Qué significa esto? Que yo puedo utilizar el 7482 y el 7483. Puedo utilizar los circuitos integrados 7482, 7483 y 74283. ¿Para qué? Para realizar las operaciones de resta. ¿Cómo las hago? De la siguiente manera. Miren, pongan mucha atención. Voy a suponer dos números, ¿no es cierto? Voy a suponer A y B. Entonces, bueno, antes voy a poner aquí sumador, restador o restador. Restador, ¿no es cierto? Voy a comenzar con el ejemplo A y B, ¿no es cierto? A vale, pongámosle 1, 1, 0, 0, ¿no es cierto? Y B vale 1, 0, 0, 1, ¿ya? Entonces voy a hacer A menos B, ¿no? A menos B. A menos B. Ahora, este A vale 12, ¿no es cierto? Y este B vale 9. Por lo tanto, 12 menos 9 va a ser 3, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la manera un poco más fácil de hacerlo? Es transformar el segundo, ¿no es cierto? El que tiene el menos, el que resta, a complemento 2.
a CA2, ¿no es cierto? A complemento 2. Entonces hago todo el proceso para transformar. Y lo que hago es transformar primero voy a hacerlo aquí, 1, 0, 0, 1, ¿no es cierto? Para transformar a complemento A1, transformo los unos por ceros y los ceros por 1, es decir, me queda 0, 1, 1, 0, ¿no es cierto? Y luego, para transformar a complemento 2, sumo más 1 a ese resultado y me queda 1, 1, 1, 0, ¿no es cierto? Y esto es complemento A2 o complemento 2 en base 2, ¿ya? Y para después, ¿no es cierto?, terminar haciendo lo siguiente, ¿no es cierto?, poniendo el A, que no lo moví, no tengo por qué moverlo, 1, 1, 0, 0, y el B, que es 0, 1, 1, 1, ¿no es cierto? Miren, este es el B. Este B significa, cuando está en complemento 2, significa que es menos 9, ¿ya? Entonces vamos a restar, vamos a sumar, en este caso ya se suma porque este es el menos 9, entonces tengo 12 más menos 9, me queda una resta, entonces 1 más 1, perdón, 0 más 1, 1, hagámoslo con otro colorcito, hagámoslo con un rojo. 0 más 1, 1, ¿no es cierto? 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, y llevo un 1, 1 más 1, 0, ¿no es cierto? Me queda 0, y llevo un 1 que baja acá, ¿ya? Pero, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tenía que ver cuántos bits estoy cogiendo? En este caso estoy cogiendo 4, por lo tanto aquí cojo los 4 de aquí. Y este no lo tomo en cuenta. ¿Qué número es este? Este es el número 3, ¿no? Entonces, se dan cuenta que sí funciona a la perfección, ¿no es cierto? Funcionó a la perfección, por lo tanto, eso es lo que voy a hacer. Ahora miren, ¿cómo voy a hacer? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, vamos a analizar el caso de la XOR. Bueno, primero les voy a poner el circuito, ¿no es cierto? Voy a poner aquí, como es de 4 bits, voy a poner 4. Esto es bastante interesante. Porque, miren qué pasa. Bueno, primero voy a ponerlo así. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener A y B. Y aquí voy a tener el valor de el resultado F, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa en una tabla de verdad, ¿no es cierto? Tengo A y B. A y B. ¿Se acuerdan que les había dicho que A y B es que la XOR es tal cual la OR, solo cambia un término. ¿Qué término cambia? ¿Qué término cambia? Es una suma, ¿no? Entonces 0 más 0 va a ser 0. 0 más 0 va a ser 0. 0 más 1 va a ser 1, ¿no es cierto? Y 1 más 0 va a ser 1. Y 1 más 1 va a ser 0. Este es el único valor que cambia con respecto a la OR, ¿no? 1 más 1 en la OR es 1. Pero en la XOR, como es una OR exclusiva, 1 más 1 es 0. Intentando utilizar, bueno, por eso se utiliza en lo que refiere a operaciones matemáticas, ¿no? Por este valor de aquí, pero en fin. Ahora, analicemos, ¿no es cierto? Miren, pónganme mucha atención, esto es bastante interesante. Cada vez que A vale 0,
cada vez que A vale 0, miren qué pasa con el valor de la salida. ¿Se dan cuenta qué pasa? Mi salida es igual a B. Miren, ¿sí o qué? B vale 0, aquí vale 0. B vale 1, aquí vale 1. Entonces es igual a B. ¿Sí se dan cuenta? Cuando A vale 0, ¿no es cierto? Miren, cuando A vale 0, mi salida toma el valor de B. Pero, vamos, esto es cuando A vale 0. Ahora vamos con el otro caso. Vamos con otro colorcito. Vamos con un verde. Pero cuando A vale 1, miren, cuando A vale 1, ¿qué pasa? Cuando A vale 1, en cambio, yo tengo que mi salida es que si B vale 0, ahora mi salida vale 1, es decir, B negado. Si B vale 1, la salida vale 0, es decir, B negado. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para lo siguiente. Miren, aquí me sirve para lo siguiente. Entonces voy a hacer ahora sí el siguiente circuito. Voy a hacer el siguiente circuito. Voy a hacerlo aquí abajo ya. Mm. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, este va a ser B1, B2, B3 y B4, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es, es conectar estos puntos a a una sola línea. ¿Con qué intención? Esta línea a la que voy a conectar se va a llamar S. S de switch, ¿no? Entonces, miren, cuando S vale 0, ¿no es cierto? Cuando S vale 0, aquí voy a cambiar, ¿no es cierto? Aquí voy a poner, en vez de A, voy a poner S, ¿no es cierto? Cuando S vale 0, B no cambia, B es el mismo. Pero cuando S vale 1, ¿no es cierto? Cuando S vale 1, ¿qué pasa con B? Cambia, ¿no es cierto? Los ceros cambian por 1 y los unos por ceros. ¿Qué se llama eso? Complemento A1 o complemento de base 1. Eso se llama complemento de base 1. Entonces aquí voy a tener un B1', un B2', un B3' y un B4'. ¿No es cierto? Entonces cuando S vale 1, esto de aquí se convierte en complemento de base 1. ¿No es cierto? Entonces miren, al tener esto, para mí es muy fácil, ¿no es cierto? Es muy fácil decir lo siguiente. A ver, vamos a ver. Otra vez. Vamos con esto. Entonces, para mí es muy fácil decir
Es muy fácil decir, ¿no es cierto? A ver, yo en este punto voy a conectar B1', ¿no es cierto? Es decir, mi salida de aquí. Acá voy a conectar B2', es decir, la salida de acá. Acá voy a conectar B3', es decir, la salida de acá y acá B4', ¿no es cierto? Y aquí voy a conectar A1, A2, A3, A4. Pero ustedes me van a decir, ingeniero, pero, o sea, aquí tengo un complemento en base 1. Necesito un complemento en base 2 para poder hacer esto, ¿no? Hacer la suma con un 74,83. Porque este es un 74,83, ¿no es cierto? Sí, correcto, ¿no es cierto? Entonces ahí utilizo lo siguiente. Miren, aquí yo tengo un acarreo de entrada. Este acarreo de entrada es una suma, ¿no es cierto? Es una suma. Hasta ahorita no lo hemos usado, pero ahorita lo vamos a usar. Y miren, lo vamos a usar para conectar estos dos puntos de manera que aquí esté mi acarreo de entrada, CO. Entonces, si S vale 1, ¿no es cierto? Si S vale 1, si S vale 1, ¿no es cierto? El S1 también está sumando en mi acarreo de entrada, ¿no es cierto? Si S vale 1. ¿Qué pasa si S vale 0? Vamos con, perdón, no, vamos con S vale 1, ¿ya? Si S vale 1, ¿no es cierto? Entonces, tengo aquí complemento a 2, aquí suma un 1, por lo tanto, este B1, ¿no es cierto? Ya no es solamente un complemento en base 1, ahora es un complemento en base 2. Porque estoy sumando el 1 que me hacía falta aquí. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tal vez? Eh, sí, yo tengo una. Dije, para el integrado que uno debe saber qué integrado ponerlo. El 7483 estamos utilizando. ¿Es integrado? Sí. 7483. Inge, una pregunta. ¿Solo conectarían no solo el B' y no el A? El A está aquí, ¿no? Por eso, pero no está conectado. En este momento no le está conectando. Pero sí está conectado. O sea, es que ya está Ah, puesto aquí. Es que el A, a ver, el A no necesita pasar el proceso del B, ¿no? El A no necesita, el A viene directo acá, es el número directo, ¿no? Sí, sí está entendido. correcto, Inge, correcto. Ya. Bien, aquí, bueno, aquí tengo los pines, ¿no? S1, S2, S3 y S4, ¿verdad? Y aquí tengo un problema más, ¿no es cierto? El problema es que aquí yo tengo mi salida. Mi salida, bueno, perdón, aquí es CI, ¿no? De entrada. Y aquí yo tengo mi salida, mi acarreo de salida, ¿verdad? Ahora, ese acarreo de salida, ¿no es cierto? Este acarreo de salida, cuando es una resta, si se dieron cuenta que yo ya no quiero el quinto bit. El quinto bit yo lo obvio. Yo quiero que el quinto bit sea 0, así valga 1, sea 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago?
vamos a ponerlo en tablas de verdad, ¿no es cierto? Yo voy a tener S, ¿no es cierto? Y voy a tener un CO. Y aquí voy a tener mi salida, ¿no es cierto? Que voy a ponerle un... Aquí yo tengo mi CO prima, ¿no? O sea, en mi salida tengo mi CO prima. Entonces voy a llenar la tablita, ¿no es cierto? Voy a llenar la tablita que es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no es cierto? Voy a llenar mi tablita. 0, 0 va a ser, a ver, cuando aquí, quiero que ustedes me ayuden a razonarlo. Cuando S vale 0, ¿no es cierto? Esto implica suma. ¿Por qué? ¿Por qué implica suma? Porque miren, si S vale 0, ¿no es cierto? Si S vale 0, vamos a analizar. Aquí este B1, este B', ¿no es cierto? Que va a ser igual al B, es decir, no hay cambio a complemento 1 si S vale 0. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver acá arriba, ¿no es cierto? Miren, cuando S vale 0, B no cambia, B pasa directo a la salida, ¿no es cierto? Entonces, cuando S vale 0, no hay cambio, ¿no es cierto? Cuando S vale 0, aquí también está entrando un 0, por lo tanto no hay suma de nada. Por lo tanto, cuando S vale 0, es una suma. Y si es una suma, yo quiero que lo que hay en CO pase a mi salida. Es decir, si en CO hay un 0, quiero que aquí haya un 0. Si en CO hay un 1, quiero que aquí haya un 1. ¿Ya? Ahora, el reto está cuando S vale 1. Perdón, eso sí estuvo bien grosero. El reto está cuando S vale 1, ¿no es cierto? Cuando S vale 1, en cambio, cuando S vale 1, miren aquí, ¿no es cierto? Aquí hay un cambio por lo que acabamos de ver acá, ¿no es cierto? Cuando S vale 1, el 0 cambia por 1 y el 1 cambia por 0, ¿no es cierto? Cuando S vale 1, el 0 cambia por 1 y el 1 cambia por 0. Entonces, se complemente, se hace un complemento a 1 y después, ¿no es cierto? Acá sumo un 1, ¿no es cierto? Igual aquí viene y de repente hay un 1, esto es igual a 1, entonces se convierte en un complemento a 2. Entonces este B' es un complemento a 2. Entonces cuando S vale 1, yo quiero que mi CO prima, es decir, la salida, sea 0 totalmente. Entonces voy a poner que sea 0, que sea 0, ¿ya? ¿Sí entendieron el razonamiento? Cuando S vale 1, es una resta. Y cuando S vale 0, es una suma. ¿Sí se entendió? Por favor, háblenme. Señor Shiwe, Cañar, Guzmán, Bawis. Sí, sí está claro, Inge. Ya. Sí, Cuando, cuando en el switch es 0, se suma. Se suma. Y cuando en el switch sale 1, pues se resta. Se resta, correcto. 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 Bien, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber, ¿ya? Entonces, CO prima, ¿no es cierto? Que es lo que quiero representar. CO prima, lo voy a anotar aquí. CO prima es igual a negado, perdón, S negado por, ¿cómo se llama? CO, ¿no? Entonces, S negado por CO. ¿Ya? Entonces, muy fácil, ¿no?
¿Qué es lo que tengo que hacer? Una AND. Entonces jalo para acá. Wow. Bueno, una AND, pero con color esto. ¿No es cierto? Más acá, un poquito más acá abajo. Y listo, aquí voy a poner la AND. ¿No es cierto? Y aquí voy a ingresar la S. Es decir, esta S que está acá arriba, ¿no es cierto? Para no hacer el cableado, le voy a poner aquí S, ¿no es cierto? Y aquí, a mi salida, yo ya tengo, a mi salida, yo ya tengo mi CO'. Validado, ¿no? CO'. Validado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Cuando S vale 1 es una resta, cuando S vale 0 es una suma, ¿no es cierto? Y esto se convierte en un sumador restador. Esto es un sumador restador. ¿Tienen alguna pregunta? O procedemos a simular. Bien, procedamos a simular. Entonces, vamos a Proteus. Vamos a Proteus. En Proteus lo que vamos a hacer es... En Proteus lo que vamos a hacer es... vamos a trabajar con el 7483, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con una AND de 2 entradas, una NOT, un NOT, y vamos a trabajar con el Logic State y Logic Proof. ¿Algo más que se me escape tal vez? La XOR, ¿no? XOR. La XOR y listo. Bien, entonces vamos a poner mis entradas. A ver. Bueno, quedó igual. Bien, vamos a poner la XOR. Em, ¿Qué pasó? Y me falta una más, ¿no? Ok. Listo. Vamos a borrar esto. No, esto queda igual. Ya. Bien. Me falta una más. ¿Cierto? Que va a ser mi
Ya. Mi S, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Simplemente conectar, conectar, conectar y voy a ir probando, ¿no? Que por cierto, eso es algo que se debería hacer siempre, ir probando. Entonces, por ejemplo, miren, ahí voy a probar. Les decía que cuando S vale 1, ¿no es cierto? Yo voy a cambiar los ceros por unos. El 0 es el punto azul y el 1 es el punto rojo. Entonces, voy a cambiar los ceros por 1, ¿no es cierto? Y miren, todos valen 0 y acá valen todos 1. Cuando ese vale 0, en cambio pasan tal cual, ¿no es cierto? Cuando ese vale 1, los ceros se cambian por 1. Y si yo cambio aquí un 1, se va a cambiar por 0. Entonces funciona, ¿no? Y luego, lo único que hago es colocar, lo único que hago es colocar, lo único que hago es colocar de esta manera. Conectar, ¿no? De esta manera. ¿Ya? Y les decía que aquí tengo complemento a 1, pero para que haya un complemento a 2 aquí, pero para que haya un complemento a 2, lo que tengo que hacer es conectar, ¿no es cierto? Conectar, vamos a conectarle por aquí. Mi entrada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces miren, cuando vale 1, ¿no es cierto? Cambia los ceros por 1 y cambia los ceros por 1 y ese 1 viene y se suma aquí de manera que, ¿no es cierto? De manera que aquí ya se cree un complemento 2, complemento en base 2, ¿no es cierto? Entonces, lo único que me falta aquí es colocar mis pruebas. De esta manera. ¿No es cierto? Y me falta uno más. Ese es este. Ahí está. ¿No es cierto? Y me dice que luego ponga una AND. Mirror, ¿cierto? Una AND de tal manera que aquí bueno, listo. ¿No es cierto? Ah, pero aquí falta algo, ¿no? Y es la negación. Entonces vamos a poner la negación acá. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí solamente falta conectar y verificar si está bien. Entonces conecto, verifico si está bien. ¿No es cierto? Vengo acá. A ver. 0 menos 0 es 0 y 0 más 0 es 0, ¿no es cierto? 1 menos 0 tiene que ser 1 y 1 menos 1 tiene que ser 0, ¿verdad? 2 menos 1 tiene que ser 1. 3 menos 1 tiene que ser 2. Si se dan cuenta que hay un 2.
Vamos a poner 4 menos 1 tiene que ser 3. Aquí hay un 3, ¿no es cierto? 7 menos 1 tiene que ser un 6. Aquí hay un 6. Vamos a ir cambiando este también. 6 menos 2 tiene que ser, a ver, no, perdón, 7 menos 2 tiene que ser un 5. Entonces aquí hay un 4 y un 1, 5, ¿no es cierto? 5 menos 3 tiene que ser, perdón, 7 menos 3 tiene que ser 4. Aquí hay un 4, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si le pongo sumar? Veamos, sumar, miren. En cambio, en sumar me sale 7 más 4, debería ser 11, ¿no? 8 y, perdón, perdón, 7 más 3, aquí hay 3, no es 4, es 3. 7 más 3 debería ser 10. 8 y 2, 10, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a poner 9, ¿no es cierto? Más 9 más 3, perdón, sí, 9 más 3, ¿no es cierto? 9, aquí hay 8 y 1, 9, y aquí hay 3, debería ser 12, y aquí está 4, perdón, 8 y 4, 12, ¿no? Vamos con, eh, pongamos 8 y 7. ¿Cuánto es 8 y 7? 15, ¿no? Miren, aquí hay 15. Pongamos 8 y 8. ¿Cuánto es 8 y 8? 16, ¿no? Miren, 8 y 8, 16. ¿No es cierto? Y si pongo restar, en cambio pasa a ser 0. Y si pongo, por ejemplo, aquí tengo 8 y voy a poner más 4, sería 12, menos 12 menos 8, 4. Miren, aquí está el 4. ¿Sí se da cuenta? Y 12 menos 12 es 0. Entonces, miren, este es un sumador restador. ¿Sí está entendido? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez acerca del sumador restador? Ahora, esto sí va... Inge, esa partecita donde dice usted 7 que le suma, ¿por qué? ¿Cómo le hace usted ahí en esa parte? A ver, esto vale 1, ¿no? El primer número Correcto, vale 1. ¿Este cuánto vale? sería 2, 2. ¿Este cuánto vale? 4, ¿Ese cuánto vale? 8, Bien, para tener el 7, ¿qué números debo poner? Vamos desde acá. Comencemos con el 4, sí, ¿no? 4 más 2, 6. 6. Y aquí tengo un 7, miren. Ese es el 7. Ahora, acá, pongamos 7 también. Ahí tengo otro 7, ¿no es cierto? Miren, 7 menos 7 es 0. Y 7 más 7 debería ser 14. Veamos aquí hay 14, ¿no es cierto? Este vale 1, 2, 4, 8, ¿no es cierto? 8 más 4, 12, 12. Más 2, 14. 14. Es el resultado. Ah, ya, correcto. Gracias, Inge, por Listo, la muy bien. explicación. Muy Ya la bien. entendí, Gracias por por qué preguntar. ustedes. Bien, ¿alguna pregunta? Señorita Bawis, señor Manitio, Cañar, Guzmán, Manchay, señorita Sí, ¿será que Cañar, le puede agrandar un poco más de imagen? claro. Gracias. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Este es el momento de hacerla, ¿no? Un poquito. Ya. Bien, ahí estaría un poco más. Entonces, está comprobado de un sumador restador, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Dígame.
Sí, adelante. ¿Quién iba a decir algo? Yo dije, pero ya vi un poco más. Gracias. Ya. Muy bien. Bien. Vamos con el siguiente tema, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente tema. Es algo bastante similar, bastante similar. Ah, vamos con los multiplicadores, ¿ya? Vamos con los multiplicadores. 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 Entonces vamos a ver. Voy a poner dos números, ¿no es cierto? Voy a poner dos números de 2 bits cada uno. Entonces vamos a ver. Perdón. Vamos a ponerlo más acá. Ya. Vamos a ver. A1, A2. Y vamos a multiplicar por B1 y B2. ¿Cierto? Vamos a ver los resultados. Los resultados serían los siguientes. Se multiplicaría así, ¿no? B1 por A1, B1 por A2. B1 por A2. B1 por A2. ¿No es cierto? Siguiente. B2 por A1. B2 por A1. Y B2 por A2. B2 por A2. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo lo siguiente. Mi resultado es, esto va a ser P1, esto va a ser P2 y esto va a ser P3. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Me dan un momento, por favor? Ya, perdón. A ver, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Tengo B1 a 1, ¿no es cierto? B1 a 1 es la multiplicación de dos variables lógicas. La multiplicación de dos variables lógicas es a través de una AND, ¿no es cierto? Por lo tanto, miren. Es a través de una AND. Entonces, aquí voy a tener mis dos entradas. Entrada 1, entrada 2. ¿Ya? Una AND. ¿Ya? Entonces, miren, si ustedes, de hecho, pongámosle esto para bajarle directo hasta acá. ¿Ya? Entonces aquí tengo una AND, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo B1 y aquí tengo A1, ¿no es cierto? Y tengo este, es el resultado P1. Ya tengo P1, ¿no es cierto?
Ahora miren, voy a repetir lo mismo. Voy a repetir exactamente lo mismo. Es decir, A1, perdón, B1 a 2, tengo que sumar por B1, B2. Entonces, como tengo que sumar, ¿qué es lo que voy a hacer? Perdón. Bueno, control C. Ponerlo aquí, denme un momentito, por favor. Esto sí tiene una valoración, el poder conectar los circuitos, tiene su valoración, ¿no? De hecho, eso es lo que se califica. El poder que ustedes puedan conectar con una secuencia los circuitos, ¿no es cierto? Que se les pida hacer, tiene su valoración, ¿no? Entonces, vamos a ver. Puedo conectarlo de diferentes maneras, ¿no? Puedo coger, a ver, vamos a ver. Ya, miren, puedo hacer lo siguiente. A ver, vamos a ver si... Vamos a ver. Mm, ya. Ok. A ver cómo les explico. Vamos a dejarlo ahí. Listo. Voy a coger un 7482. El 7482 tiene la siguiente forma. Podría hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Miren, este es un 7482. 7482. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo A1, A2, ¿no es cierto? Que es muy diferente a lo que tengo acá. Voy a llamarle con letras minúsculas para que se diferencie ya. Es diferente, estos son los pines, ¿no? Este es A1, A2, B1, B2, son los pines, ¿no? Los pines de conexión. Y aquí tengo mis salidas de suma S1, S2, ¿no es cierto? ¿Y qué más me falta? Me falta mis pines, estos pines de aquí, ¿no es cierto? Estos pines de aquí y este pin de acá, ¿verdad? Ese es mi circuito, ¿no? Entonces, mucho ojo que lo que estoy poniendo adentro son los pines de conexión. Este es mi acarreo de entrada y este es mi acarreo de salida, ¿no es cierto? Listo. Ahora miren, ya tengo el producto 1. Ahora, el producto 2 es B1 a 2 más B2 a 1. Entonces, miren lo que voy a hacer. Aquí voy a anotar B1 a 2, ¿no es cierto? Y acá voy a anotar B2 a 1, ¿ya?
B1 a 2, B2 a 1. Entonces, miren cómo puedo yo hacer, ¿no es cierto? Voy a coger y voy a trazar. Listo. ¿Cierto? B1, ¿no es cierto? Tiene que sumar con ese de acá, que de hecho voy a sumarlo aquí. Perdón, que acá lo voy a poner, ¿no? Que es B2 a 1, ¿ya? Entonces, miren. Voy a sumarlo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Sumar B1, ¿no es cierto? A 2, es decir, lo que está aquí. Sumé esto de aquí, más lo que tengo acá, ¿no es cierto? Sumé los dos. Ahora, en la suma de los dos, ¿no es cierto? La suma de los dos, esa suma de los dos es P2, ¿no es cierto? Miren, es P2. La suma de los dos es P2. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido? Inge, una pregunta. ¿Y no comienza con P1? P1 ya está acá. Ah, sí. P1 ya está acá. Gracias, Inge, gracias. No me di cuenta. Ya, no se preocupe. Entonces P1 ya está acá, ¿no? ¿Listo? Entonces miren, ya está todo listo, ¿no es cierto? Ahora, el problema está en P2. Digo, en P2 ya está también. P1 ya está, P2 ya está. Ahora P3. P3 posiblemente tenga un acarreo aquí. Un acarreo, ¿no es cierto? Que voy a poner acarreo 1, ¿no es cierto? Porque es el primer acarreo. De aquí posiblemente haya un acarreo. ¿Dónde se ve reflejado ese acarreo? Aquí, en ese, ¿no es cierto? Miren, ese acarreo se ve reflejado, la suma de estos dos está en P2 y el acarreo se va a reflejar en el siguiente. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a coger, ese no es el color que quería. Voy a coger ese valor de aquí y lo voy a realimentar. ¿Cuál es el sentido de realimentarlo? Es que se sume el acarreo. Se sume el acarreo, ¿no es cierto? Ese es el sentido de realimentarlo. Que se sume el acarreo. Entonces, simplemente estoy diciendo, a ver, hay un acarreo y lo que quiero es que se sume. Entonces, ¿que se sume con qué? Con este valor de aquí, ¿no es cierto? Con este valor de aquí. Con este valor de aquí, ¿no es cierto? Que es B2 a 2, que está aquí. Que es B2 a 2, ¿no es cierto? Que ese valor de ahí le voy a conectar con esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es que aquí, en este punto, está el C1, el acarreo 1, este acarreo de aquí. Y ese acarreo 1 está aquí, C1, ¿no es cierto? Está realimentándose y está sumándose ¿con qué? Con este valor de aquí. Pero y ahora ya no tengo ¿cómo es? No tengo más resultados, ya solo tengo ese 1 y ese 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Digo, pero tengo el acarreo de salida. Y este acarreo de salida simplemente lo bajo aquí, ¿no es cierto? Y este acarreo es mi P3. Y este acarreo de entrada nunca lo utilicé. Nunca lo utilicé, el acarreo de entrada, ¿no es cierto? Nunca utilicé el acarreo de entrada, por lo tanto se va a tierra. Y ya tengo. Miren, ahí está mi multiplicador. Entonces,
yo puedo hacer multiplicador con el 7482, con el 7483, con el 283, con todos los sumadores puedo hacer todas las operaciones matemáticas. Sin embargo, esta conexión ya la viene en el 74, el circuito integrado del multiplicador es el 74, 84 y el 74, 284 y 285. 284, 285. 74, 285. Los dos son multiplicadores de 4 bits con signo. 4 bits con signo. 4 bits con signo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es la manera de conectar. El uno se conecta de manera ascendente, el otro se conecta de manera descendente. Es decir, aquí, ¿no es cierto? El uno comienza desde acá desde la derecha a la izquierda, el otro de izquierda a derecha. No tiene otra manera. Vamos a simular esto. Ya vamos a simular. Entonces venimos acá. Voy a hacerlo aquí mismo. ¿No es cierto? Venimos acá. Voy a utilizar ahora el 7482, ¿verdad? 7482. Y voy a poner primero que todo mis estados lógicos. Ya, mis estados lógicos. Ahí tengo, aquí va a estar, vamos a ponerle aquí. A2, perdón, A2. Después le modifico A1. B2. B1. ¿Listo? Entonces, comenzando desde ahí, ahora voy a ir colocando, haciendo mi circuito, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, P1, ¿no es cierto? P1 es la multiplicación de B1 por A1. Entonces, P1 es la multiplicación de B1 por A1. Multiplicación de B1 por A1. ¿Cierto? Déjenme ver algo. Tengo 4. Ya. Vamos a ver. Ya. Total tengo 4 multiplicaciones, ¿no? 4 multiplicaciones, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. 4 ANDs, ¿no es cierto? 4 multiplicaciones, 4 ANDs. Listo. 4 multiplicaciones, 4 ANDs. Y vamos a poner el 7482. Vamos a rotarle. Y ya. Vamos a comenzar. Entonces, primera multiplicación, B1 a 1, ¿no es cierto? Entonces, B1 a 1, multiplicación. Les decía que, ¿no es cierto? El primer producto es B1 a 1, entonces B1 a 1, ya tengo el primer producto, listo. Ahora, en la primera entrada, ¿no es cierto? En la primera entrada entra B1 a 2. En la primera entrada entra B1 a 2. Entonces, aquí B1.
B1 a 2. ¿No es cierto? B1 a 2. ¿Ya? La primera entrada, B1 a 2. Listo. Entonces, eso entra en A1, ¿no? ¿Ya? Entra en A1. Vamos. En B1 entra B2 a 1. En B1 entra B2 a 1. Y aquí voy a poner B2 a 1. B2 a 1. Eso entra en B1, ¿no? Listo. Y aquí yo tengo, en S1 ya tengo mi producto 2 y lo que hago es realimentar, ¿no es cierto? Realimento. Pongámosle por aquí nomás. ¿Ya? Ahora, en mi última entrada, ¿no es cierto? Está B2 a 2. Entonces, B2 a 2. B2 a 2. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a poner mis salidas. La primera salida, la segunda salida y la tercera salida. P1, P2, P3, ¿no es cierto? 3 salidas. Y ya estaría, ¿no es cierto? Veamos. A ver, otra vez. Listo. Hay un error y el error es el siguiente. Es que si yo no conecto a tierra, lo que queda desconectado, lo siguiente que pasa es que me va a dar error. Entonces ahí sí 0 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. ¿No es cierto? Aquí tengo 3. 3 por 1, 3. ¿No es cierto? Y 3 por 2, 6. Miren, 6.